¿Qué tal? Muy buenas tardes. Seguimos aquí con nuestra tarea de informar en la UNAM Responde y seguimos también día con día haciendo un acompañamiento y dando un seguimiento a lo que sucede con esta pandemia. Hoy en día la vacunación es una realidad y todos estos desarrollos desarrollados y generados por las distintas farmacéuticas se siguen aplicando en distintas partes del mundo de forma paulatina, pero siguen surgiendo dudas con respecto a la logística, con respecto a las dosis, con respecto al número de población, a quienes están dirigidas, a quienes están aplicando y por supuesto estamos muy atentos a estos temas. Aquí en algunos otros momentos hemos hablado de esta convocatoria que lanzó nuestra Casa de Estudios para que la comunidad universitaria se capacite y participe en esta campaña de vacunación contra COVID-19 y para hablar precisamente sobre lo que está sucediendo con estas brigadas que se estarán formando dentro de nuestra universidad esta tarde. Me da mucho gusto saludar a la doctora Guadalupe García de la Torre. Ella es jefa del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina y además es responsable de las brigadas de vacunación de nuestra universidad. Doctora, ¿cómo está? Un gusto saludarla para empezar a hablar no solamente de vacunas, sino de logística. ¿Cómo está? Buenas tardes. Hola, muy buenos días. Muy bien, muchas gracias. Doctora, gracias por la invitación. Exactamente, pues vamos a hablar precisamente de las vacunas y es que más de 5,000 universitarios alzaron, o alrededor de 5,000 universitarios alzaron ya la mano para participar en esta convocatoria que lanzó nuestra universidad a principios del mes de diciembre. ¿Por qué no comenzamos por ahí recordando cuáles son los objetivos y los lineamientos de esta convocatoria que fue bien recibida por la comunidad universitaria? Claro que sí. Pues con mucho gusto les comparto. El 7 de diciembre fue cuando abrimos la convocatoria y de ahí a que iniciaron las vacaciones hubo una respuesta increíble por parte de nuestro estudiantado, por parte de nuestro profesorado también, de querer participar en ella. Les pedimos como requisitos es el ser estudiante o académico activo en la UNAM, ¿sí? Pero de las carreras, perdón, de medicina, de odontología o de enfermería. Únicamente estas tres carreras fueron a quienes estábamos convocando y acudieron al llamado la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala y de Zaragoza, la ENEO, la Facultad de Odontología y la Facultad de Medicina. Entonces, de ellos es de quienes tenemos la participación, eran directamente los convocados, iba hacia ellos dirigida esta convocatoria, y les pedíamos que ya hubieran cursado al menos 2 años de la carrera o más. Es decir, si iban por semestres, que estuvieran al menos en su 5º semestre o más, si iban por años, que estuvieran en su 3er año o más. Esto para que ya tuvieran más idea de a lo que nos vamos a enfrentar. También les pedimos en la convocatoria que no pertenecieran a la población vulnerable, ya sea por edad, ya sea por alguna comorbilidad o ya sea por embarazo. Entonces, ahí solicitamos que por favor se abstuvieran, sobre todo para evitar riesgos, ¿no? Otra cosa que les pedimos es, bueno, realizar el registro en tiempo y forma. Y ahí fue donde tuvimos una respuesta impresionante para cuando cerramos la convocatoria, que fue pues prácticamente una semana, ¿no? Porque salimos de vacaciones. Tuvimos la respuesta de 4,843 estudiantes de estas escuelas, facultades que les estoy comentando, y de 131 académicos. Actualmente está cerrada la convocatoria porque vamos regresando de vacaciones. Se hizo una pausita nada más, pero la actividad continúa y se llevará a cabo en distintas etapas. Platíquenos, doctor, en qué consiste esta segunda etapa de la convocatoria para participar en la campaña de vacunación. Así es. A las personas que cuando se registraban también nos dejaban un correo electrónico. Entonces, a esos correos electrónicos nos vamos a comunicar para citarles en su curso de capacitación. Tenemos que darles una capacitación que estamos planeando que sea en 2 días, un día teórico y un día práctico, ¿sí? En donde en el día teórico hablaremos de la vacuna, cuál es la que vayamos a aplicar, aún no tenemos esa información, entonces bueno, en cuanto la tengamos ya estaremos aterrizando varios puntos, pero por lo pronto trataremos
cuál es la descripción de qué es el COVID, por qué necesitamos la vacuna, qué está pasando, como poner un poco de contexto, hablar del tipo de vacuna, cuáles son las indicaciones, cuáles son las contraindicaciones, cuál es la forma de aplicación, si hay reacciones secundarias, cómo mantener la red de frío, que es muy, muy importante para que el biológico se mantenga activo. Cómo trabajar en campo, cómo conservar esta red fría en campo directamente, cómo armar el termo, ¿sí? Y cómo hacer el manejo del biológico. Tenemos que tener muy claro nosotros, los brigadistas, qué es lo que tenemos que hacer, qué información le vamos a dar a cada persona de quienes acudan a vacunarse. Y entonces de esto, la primera parte será una parte teórica, en donde por supuesto haremos una evaluación, y después al día siguiente será una fase práctica, en donde vamos a ver cuál es la competencia que se tiene para vacunar, para manejar una computadora, para hacer lo que necesitamos que hagan ya efectivamente en el campo. Entonces, les vamos a hacer una evaluación y ahí sí ya nos vamos a poner más estrictos. Quienes tengan 8.5 o más de calificación en esa evaluación son quienes nos van a apoyar en estas brigadas. Sobre todo necesitamos ser muy cautelosos. Tanto los brigadistas como la población que se va a vacunar está confiando en nosotros. Entonces tenemos nosotros la obligación de mantenerlos sanos, de mantenerlos a salvo, digamos, disminuir los riesgos. Y los riesgos se disminuyen conociendo, sabiendo lo que estamos haciendo. Entonces, hacia allá va a ir la segunda capacitación, el segundo día de capacitación. A todos ellos, a quienes participen, les vamos a dar constancia de capacitación, constancia de participación a quienes lo hagan, y quienes requieran un justificante para poder ausentarse de sus labores durante los días de trabajo de campo, también se les estará dando este justificante. Un requisito indispensable o un objetivo indispensable es el de brindar seguridad en ambos sentidos a quienes apliquen esta vacuna y a quienes la reciban. Doctora, entonces nada más para ir definiendo. De todas estas personas que se inscribieron, que son alrededor de 4.800 estudiantado mayoritariamente, no todos ellos van a recibir la capacitación, pero no todos ellos serán seleccionados para aplicar la vacuna. Así es. A menos que todos ellos tengan arriba de 8.5, todos estarán incluidos. Por eso es importante que los que se hayan inscrito tengan estas carreras afines con temas de la salud y de las ciencias médicas, porque evidentemente no es un proceso sencillo, requiere una gran responsabilidad. Doctora, y en este sentido me gustaría preguntarle, digamos, además de estas expectativas que surgieron entre los estudiantes y entre quienes estarán participando, son muchos los retos a los que se enfrentan, porque precisamente están estudiando aún, digamos, todavía no se enfrentan a la vida práctica. ¿Cuáles son las expectativas en este sentido, los retos y las ventajas que implica para todos estos participantes que estarían en la campaña de vacunación? Bueno, una gran ventaja, y que de por sí quienes se han registrado, una gran ventaja es el orgullo de poder servir a su comunidad universitaria y a la sociedad en general en un momento dado. La experiencia de campo que van a poder tener, si bien están de tercer año en adelante, no están entonces ya tan ajenos a lo que es su práctica clínica. Entonces, por eso es que pedimos este requisito. La experiencia que se van a llevar, yo creo que va a ser muy valiosa, y pues esa no tiene precio, ¿no? Y además esto es un momento histórico totalmente el que estamos viviendo. La vacuna es como que la luz al final del túnel en el que estamos transcurriendo, de modo que el tener el orgullo de haber participado en esta actividad, creo que es bastante ventaja, bastante reto y una experiencia invaluable. Exactamente, participar así de simple en un hecho histórico. Fíjese que yo querría... Dígame, doctora. Simplemente ya con eso. Esto es voluntario. Es decir, que el extra, el plus que se llevan
es intangible, ¿sí? No les vamos a dar algo tangible, va a ser su constancia, pero la experiencia, la vivencia, la sensación de yo ayudé, yo apoyé, yo acudí cuando mi universidad, que es quien me está formando, me solicitó apoyo, yo estuve ahí, creo que eso no tiene precio. Exactamente. Y querría comentar que nos han contactado de otras carreras también con esa misma intención, ese mismo deseo de participar, de ayudar. Nos han contactado de otras universidades que son incorporadas a la UNAM, nos han contactado de universidades que no son incorporadas, universidades particulares, vaya, muchos universitarios, ¿sí?, en general, están listos a ayudar. Sin embargo, bueno, tenemos que tener un control, esto es muy serio, ¿no? Y para poder brindar esa certeza que se espera de nosotros, sí tenemos que tener un control. Entonces, por lo pronto, la convocatoria fue dirigida a ellos, a quienes de alguna manera todavía tenemos en lista, todavía tenemos su número de cuenta, todavía tenemos información, ¿no? Podemos contactarlos más directamente que a un egresado, que a alguien de otra carrera. Entonces, por eso es que por lo pronto la convocatoria está circunscrita a estas personas, sin quitar el dedo del renglón, que si se requiere, porque pues la verdad es que el tamaño de la encomienda es grande, ¿no? Si se requiere y estamos en condiciones, volveremos a abrir la convocatoria y esperamos la misma respuesta entusiasta de los universitarios. Exactamente, teniendo en cuenta todo este entusiasmo generalizado, evidentemente hay que tener un control y se debe hacer de forma muy organizada por la importancia que implica la aplicación de esta vacuna, pero literal van ustedes con todo el conocimiento paso a pasito y además enfrentándose también a lo que nos enfrentamos a nivel internacional, que es, digamos, el conocimiento de esta nueva realidad. Entonces, pues es importante ir haciendo las pausas e ir haciéndolo conscientemente. Doctora, le pido que nos permita un par de minutitos, regresaremos para hablar de la segunda fase de esta etapa que tiene que ver no solamente con estudiantes universitarios, pero antes los invitamos a hablar sobre turismo y COVID en la siguiente cápsula que nos presenta la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de nuestra universidad. Vamos a verla. Uno de los sectores más afectados por la pandemia de COVID-19 ha sido el turístico. Hoteles y restaurantes se vieron obligados a parar. Las fronteras cerraron, pero también surgió el temor a viajar. En México, el turismo es una de las principales actividades económicas. Con la pandemia, se han perdido 5 millones de empleos en este sector. En total, en el país se reportan pérdidas de 7,000 millones de dólares, según la Secretaría de Turismo. Epidemiólogos del Instituto Robert Koch en Alemania afirman que hoy el SARS-CoV-2 se encuentra esparcido por todo el mundo. No existe solo una fuente de contagio como al inicio de la pandemia, y que hoy viajar no es un factor determinante de contagio, sobre todo al hacerlo entre zonas que tienen el mismo número de infecciones per cápita. Ha sido una temporada muy difícil, por lo que si estás considerando realizar un viaje, use cubrebocas, lávate las manos con regularidad y en lo posible mantén una distancia de 2 metros como mínimo. Si durante el viaje o al regreso tienes síntomas de COVID-19, aíslate y busca atención médica lo antes posible. Esta pandemia es una oportunidad para replantearnos un turismo menos masivo, que respete la biodiversidad y reduzca los residuos. Un modelo que no implique destinos lejanos, sino viajes más cercanos que apoyen a la economía local. Recuerda que si hoy te cuidas, pronto podrás disfrutar de ese sitio de tus sueños. Siempre está en nuestras expectativas viajar. Por el momento las prioridades son cuidarnos y seguir atendiendo todas estas medidas de higiene y de distanciamiento que ya conocemos. Y retomamos nuestra entrevista con la doctora Guadalupe García de la Torre, quien es responsable de las brigadas de vacunación de nuestra universidad, forma parte de la Facultad de Medicina de nuestra universidad. Doctora, y algo que no hemos dicho abiertamente es cómo se insertan estas brigadas de vacunación de nuestra universidad en la campaña nacional de vacunación, es decir, cuáles son las colaboraciones con los gobiernos locales y el gobierno federal. Sí, bueno, la vacunación está siendo a cargo del gobierno federal. Entonces, nosotros nos estaremos enlazando con quien corresponda,
Si se nos indica con el gobierno federal, será con ellos. Si se nos indica con el gobierno de la Ciudad de México o el gobierno local, será con ellos. Nosotros lo que básicamente queremos es sumar, o sea, nosotros como universitarios, es sumar. Como decía hace un momento, el tamaño de la encomienda es enorme, entonces nosotros, la UNAM, lo que queremos es tener personas capacitadas para apoyar estas brigadas, esta campaña nacional. De primera instancia, nosotros vamos a estar ayudando a esta campaña a nivel universitario, o sea, con nuestra comunidad universitaria, la cual es muy grande. Entonces, el brindar este apoyo, pues ya es descargarle algo al gobierno federal o al gobierno local. Si el gobierno se nos solicita que apoyemos con brigadas, pues tendremos personas capacitadas para que también puedan ir a apoyar fuera del ámbito universitario, si se nos requiere. La idea básica de esta convocatoria es dirigirnos a nuestra población universitaria, estudiantes, académicos, administrativos, ¿sí? Entonces, hacia allá vamos. Lo que queremos es apoyar, ayudar a que esto sea un poco más factible, más rápido, más aterrizado, más fácil, ¿sí? Entonces, esa es la idea principal. Y seguiremos, por supuesto, los mismos pasos que indica la autoridad, ¿sí? Federal o local. Vamos a obedecer esas fechas, digamos, vamos a acatar esas fechas. No se trata de que si se nos da vacuna, nosotros empezamos con personas que no sean médicos o que no estén en la primera línea. No, la primera fase de esta gran campaña nacional es la vacunación a las personas que están en la primera línea. Y tenemos que respetar eso, porque todos necesitamos a estas personas que están en esa primera línea. Entonces, la campaña está considerando el mes de enero para terminar, máximo en febrero, terminar la vacunación del personal de salud, y entonces en febrero iniciará con las personas de mayor edad y así. Entonces, nuestra expectativa es empezar en febrero, precisamente con grupos de edad, por grupos de edad, ¿sí? Entonces vamos a tener esa organización. Primero, en enero, la expectativa es terminar las capacitaciones, ¿sí? Y tener listas las brigadas. En ese tiempo, ya que creemos que vamos a tener la certeza de cuál es la vacuna que vamos a aplicar, porque pues la capacitación tiene que ser apropiada para el tipo de vacuna que vamos a aplicar. Entonces, pensamos que durante el mes de enero podemos tener listas a nuestras brigadas para iniciar en febrero por grupos de edad, siguiendo las mismas fases que está indicando el gobierno federal. Exactamente, en la única etapa en donde no participaría la comunidad universitaria es en esta primera fase en donde se está vacunando a los médicos y al personal de salud. La comunidad universitaria se incorpora en esta segunda etapa con adultos mayores, dando cobertura a la comunidad universitaria, que por supuesto es un paso importante. Doctora, además de tener toda esta respuesta de los estudiantes, se requiere, como bien nos decía, pues organización, se requiere capacitación, y por esto es que se está pensando en una segunda etapa de la convocatoria para que participen académicos e investigadores de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México en esta segunda etapa. Platíquenos de esta fase. Sí, de hecho, vamos a abrir nuevamente la convocatoria, pero ahora únicamente dirigida a académicos e investigadores, quienes quieran participar. Igual son las mismas características que solicitamos, que no sean parte del grupo vulnerable, por edad o por comorbilidades, pero sí queremos un poquito. Tenemos ahorita cerca de 150 académicos registrados, pero también tenemos que reconocer que a ellos les dimos solo 2 días y medio para registrarse. Entonces, por eso es que a ellos les vamos a abrir la convocatoria para que se registren un poquito más y podamos empezar ya las capacitaciones. Una cuestión que a mí me parece importante de dejar claro es que el ser brigadista
no implica que va a ser vacunado. O sea, si alguien está pensando, me hago brigadista porque así me vacunan, no necesariamente. Por eso estamos pidiendo que sea población que no sea vulnerable. Por supuesto que vamos a tener todas las medidas de prevención. Ahorita ya tenemos como más conocimiento de qué es lo que debemos hacer para protegernos, para disminuir el riesgo de contagio. Ahorita en la cápsula que estaban pasando, pues simplemente dieron varios de los puntos, ¿no? El mantener sana distancia, ok, las filas que vamos a organizar de las personas que se van a vacunar van a mantener sana distancia y habrá quien esté supervisando que se respete esa sana distancia. Necesitamos cubrebocas, necesitamos caretas. Esto se los vamos a solicitar y si cada quien puede llevar la suya o les estaremos brindando, pero todos nuestros brigadistas van a estar protegidos en ese sentido, tener alcohol en gel a disposición, etcétera. Pero no es que como soy brigadista me van a vacunar. Exacto. Cuando tengamos vacuna suficiente, seguramente, quizá, pueda ser posible esto. Pero de entrada vamos a respetar también para los brigadistas los grupos de edad. Exactamente, entonces, doctora. Ya lo hemos hecho. En la Facultad de Medicina aplicamos alrededor de 1,000 dosis de influenza en noviembre. Llamamos a la comunidad fue, estuvimos vacunando, manteniendo sanas distancias, con cubreboca, con careta, no se provocó ningún brote al respecto. Entonces, y pudimos proteger a nuestra comunidad Facultad de Medicina. Entonces, creo que sabemos hacerlo, ya tenemos la experiencia, entonces nuestros brigadistas van a estar protegidos por las medidas que sabemos que sirven, que conocemos, no necesariamente por la vacuna. Entonces, no sé, querría yo sí puntualizarlo por si alguien está pensando, pues yo me hago brigadista y en cuanto me vacunen ya me voy. No va a ser el caso. Son cosas distintas de lo que se trata en esta ocasión con esta convocatoria para que se inscriban y sean brigadistas. De lo que se trata es precisamente de apoyar a un sector de la población que se trata en esta primera fase de la comunidad universitaria. Que bueno que nos comenta esto, doctora, porque justamente le iba a preguntar de la importancia que tiene la experiencia con la que cuenta nuestra universidad para este tipo de procesos. Es indispensable. Sin embargo, con la experiencia que hemos tenido con esta pandemia, no solo en México, sino en distintas partes del mundo, pues resulta indispensable ser muy prudentes y seguir atendiendo cómo se va desarrollando, digamos, estos procesos, estas logísticas, no solo en México, sino en otras partes del mundo, con respecto a lo que nos mencionaba también al inicio, que tiene que ver con las vacunas que van llegando, que no son las mismas, que requieren o tienen características muy específicas, y bueno, de eso se estarán enterando ustedes durante los siguientes días. Mientras tanto, pues un reconocimiento a toda esta comunidad universitaria que ya se inscribió, y pues la invitación a que la comunidad universitaria, el resto de los académicos e investigadores participen en esta campaña de brigadistas para que pues estén aplicando próximamente la campaña de vacunación contra COVID-19. Doctora Guadalupe García de la Torre, jefa del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina, le agradezco mucho estos minutos y seguramente estaremos más adelante en contacto para darle seguimiento a este nuevo proceso. Buenas tardes. Claro que sí, será un placer. Hasta luego, buenas tardes. Gracias. Y bueno, también es momento de recordar que no debemos bajar la guardia, que debemos seguir atendiendo todas esas medidas que ya conocemos, y una de las posibilidades o de las invitaciones es alimentarnos sanamente. Vamos a ver qué tiene que decirnos Majo Gallardo sobre este tema en la siguiente cápsula. Hola, ¿cómo están? Soy Majo Gallardo, nutróloga clínica y deportiva, y el día de hoy hablaré de la intolerancia a la lactosa. Primero, ¿qué es la lactosa? Es conocida como el azúcar presente en la leche, la cual se necesita de una enzima que se llama lactasa para digerirla. La lactasa se encuentra en el intestino delgado, por lo que la intolerancia se presenta cuando no hay suficiente lactasa en nuestro intestino. La falta de lactasa puede depender de varios factores. Por ejemplo, la producción de lactasa disminuye con el paso de los años, o por problemas genéticos o algunas afecciones mayores en el intestino, como algunas cirugías. La variedad e intensidad de los síntomas de la intolerancia a la lactosa dependerá de cada persona, pero puede ser dolor, inflamación abdominal,
flatulencias, náuseas, vómito, diarrea o incluso estreñimiento. La tolerancia a alimentos con lactosa también varía de persona a persona. Por ejemplo, tengo pacientes que toleran el yogurt y quesos y solo la leche y la crema les caen fatal, u otros que ni quesos ni yogurt toleran, por lo que la alimentación es completamente personalizada a la tolerancia a estos. ¿Cómo se puede saber si somos intolerantes a la lactosa? Si ya te hicieron clic alguno de estos síntomas, cada vez que consumas lácteos, existen pruebas de sangre o hidrógeno expirado para determinarlo, o en bebés y niños pequeños está la prueba de acidez fetal. No olvides seguirme en Facebook e Instagram para cualquier duda que tengas. Me encuentras como Numa Nutrición. Prevenir todo tipo de enfermedades es hoy más que nunca importante. Es importante también reforzar nuestro sistema inmunológico. Alimentémonos sanamente y con estos consejos terminamos una emisión más de la UNAM Responde. Les recordamos que tenemos abiertas todas nuestras líneas de comunicación, aquellas que ustedes ya conocen, nuestro número de WhatsApp, nuestras redes sociales para seguir leyendo todas sus dudas y sus comentarios. Y bueno, nos despedimos con la invitación a encontrarnos aquí el día de mañana en la UNAM Responde. Adiós.